Bueno, hace días el Señor nos viene hablando de formas tan lindas. Yo alabo al Señor por la palabra del domingo pasado. Yo glorifico al Señor en medio de mi convalecencia en estas 2 semanas que tuve una situación muy triste, muy dolorosa, una situación que no se la deseo a nadie, pero bueno, Dios me permitió pasar por ahí. Pero yo cuando estaba el domingo pasado escuchando la palabra que Mainito nos daba, digo, Señor, si me dejaste quieto en casa para oír esto, alabado sea tu nombre, Señor. Qué belleza el poder entender esa adoración que el cielo da a aquel que merece todo honor y toda gloria, donde hace ver esa deidad de Cristo, que es lo que resalta justamente el Evangelio de Juan, lo que hemos estado tratando, lo que hemos estado hablando. Y bueno, alabado sea el Señor por eso. Yo quiero hoy continuar con un tema que es importantísimo, que es vital en la vida del creyente, que es nacer del agua y del Espíritu. Nacer del agua y del Espíritu, ya había tratado una parte que podríamos llamar la parte 1 inicial, y ahora pues viene la parte 2. Acordémonos que lo primero que el Señor hizo ver fue hacer ver la necesidad de nacer de nuevo. Es lo que el Señor le expresó a Nicodemo, ese personaje que se presenta ahí en una noche, ahí medio camuflado, y entonces el Señor le dice que es necesario que nazca de nuevo. Ahora en esta parte se adentra un poco más y hace ver la forma, cómo se nace de nuevo, y conecta esa acción con cosas que no son ajenas al entendimiento de un israelita que ha visto la palabra, las promesas del Señor, y entonces ahí introduce un par de elementos que son vitales para entender todo ese concepto. Acordémonos, la palabra se basa en Juan, capítulo 3, verso 4 al 8, que dice así: Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y estuvimos viendo versículo a versículo, acordamos nada más como un recordatorio, el primer versículo, el versículo 4 dice, ¿qué quiere decir? Exclamó Nicodemo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Obviamente aquí Nicodemo, al no comprender, hace una comparación que lo considera absurdo y el solo pensarlo le parece como algo imposible a este fariseo. Obviamente él esperaba que el Señor como que se retractase de lo que acaba de decir y expresase una respuesta negativa a eso que había dado. Porque en realidad él está haciendo referencia al plano meramente natural, material, pero sin mirar que Cristo, el Señor, acaba de referirse a algo de otra dimensión, a un reino espiritual. Y no es un nuevo ser que de pronto tiene que formarse ahí en el seno materno, sino alguien que adquiere un nuevo corazón, alguien que adquiere una vida espiritual. Es lo que le está haciendo ver el Señor. De seguido, en el siguiente versículo, que lo vimos hace 15 días, dice así en la Nueva Traducción Viviente, Jesús le dijo, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Ahí no solamente le está diciendo de nacer de nuevo, sino le da 2 elementos. El Señor, antes de ser condescendiente con esa respuesta negativa que de alguna manera está queriendo provocar Nicodemo, vuelve a afirmar de una manera contundente su punto, pero donde lo conecta con 2 símbolos. 2 símbolos que no son ajenos al entendimiento del Antiguo Testamento, que están ahí expresados, que habla de una renovación, que habla de una limpieza espiritual. Hay diferentes pasajes que lo grafican, y uno de los más claros quizás de comprender es el que leímos en un inicio, ahora cuando empezamos el servicio, que se los voy a recordar. Ezequiel capítulo 36, verso 24, dice así, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras
y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obras. Aquí claramente es una actuación completamente de la gracia soberana de Dios, que la lleva a cabo en el tiempo de Dios. Cuando Él así lo determinó, Dios está aquí prometiendo hacer una completa renovación espiritual, una limpieza del pecado, un nuevo corazón según un nuevo pacto que Él establece con los hombres, un nuevo espíritu que pone a disposición, o más bien pone una disposición para poder adorar al Señor. Y ese espíritu viene a morar en el interior y permite que usted y yo podamos andar en obediencia a la palabra. Es lo que está diciendo ahí. Esto es una realidad presente para todo aquel que es nacido de nuevo. Aquí no estamos hablando, es a todo aquel que se inclina al Espíritu Santo. En realidad es algo presente para, llámese un israelita, llámese un gentil, cualquiera que es llamado a esa nueva condición, para cada uno que viene a formar ese pueblo. Esta promesa es para Israel. Y si yo digo, esto yo lo tengo, esto es mío en este momento, yo lo he experimentado. ¿Cuántos tienen el nuevo nacimiento? Todos lo tenemos, los que hemos entendido. Entonces hay un Israel, que es el Israel de Dios, que no es el Israel histórico. Hay un Israel que es un pueblo más amplio, que es la iglesia receptora del nuevo pacto. Y eso es lo que tenemos que entender, donde entra todo, tanto israelitas como gentiles, todos, los que son llamados a ese nuevo nacimiento. Aquí, pues, hay diferentes palabras que van afirmando este concepto, pero lo que enfatiza es lo físico no aprovecha. Así que este cambio no es producto de la sabiduría, no es producto del poder humano, sino que es del poder, de la gracia de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, que opera de pronto en el interior de aquel que es nacido de nuevo, por el agua y el Espíritu, que claramente, como lo vimos la semana antepasada, es una clara referencia a la palabra y el poder del Espíritu Santo en los corazones de las personas. El agua y el Espíritu va en función a eso. Ahora empezamos con lo que es la parte 2, que tiene que ver con los siguientes versículos. El versículo 6 dice así, en la Nueva Traducción Viviente: el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. O sea, aquí prácticamente lo que está afirmando el Señor es, así como la naturaleza humana solo puede engendrar naturaleza humana, así también solo el Espíritu Santo de Dios puede transformar espiritualmente a una persona. Es lo que está expresando, y la regeneración es una obra totalmente absoluta, soberana de Dios, donde no opera la ayuda humana, donde es Dios el que interviene. El nuevo nacimiento por el agua y el Espíritu es un concepto espiritual. Totalmente, es un concepto espiritual donde todo es una gesta de Cristo, no es un asunto de intervención humana, es un circuncidar espiritualmente que hace Cristo. ¿A quién? A aquellos que toman una identidad mediante el bautismo que Él mismo hace. Porque acuérdense que Juan vino a bautizar con agua, pero dice, viene uno tras mí que viene a bautizar con Espíritu Santo. Entonces, claramente, ahí la palabra va interpretándose a sí misma. Y si uno se pone a ver, por ejemplo, Colosenses capítulo 2, verso 11 y 12, dice así: además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Algunos dicen, no, es que el bautismo en el Nuevo Testamento es una sustitución de la circuncisión. Yo no veo que aquí diga eso. Aquí dice que Cristo hizo una circuncisión diferente, pero la hizo Él, una circuncisión espiritual. Dice, una circuncisión que la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo.
En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien les resucitó de entre los muertos. O sea, todo el evento de resurrección, todo el evento de conversión, todo el evento del nuevo nacimiento es un evento de una gesta de Dios. No es un evento donde yo hago algo para que Dios haga algo. No es un asunto donde yo activo algo, no. El Señor determinó algo y lo realiza. Tanto la circuncisión como el bautismo se están refiriendo a conceptos espirituales. No son aspectos físicos. Una circuncisión espiritual, es un bautismo espiritual y que solo va a dar lugar ¿a qué? A un nuevo nacimiento espiritual. Todo está enmarcado en eso. A veces hay tanto pleito para entender esto. A veces hay tanta cuestión y ¿cuándo se da esto? ¿Cuándo? Desde el momento de la regeneración, el nuevo nacimiento, usted y yo no somos iglesia si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, si no recibimos ese bautismo. Entonces, no es que hay una sustitución, después habrá el bautismo físico en agua y lo que se llame, pero hay algo que sucedió espiritualmente que nos suma al pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque fuimos circuncidados. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. ¿Cómo? Espiritualmente. ¿Estamos claros en eso? No estoy inventando nada, ahí está en la palabra. Romanos capítulo 3, verso 25, la Nueva Versión Internacional dice: Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. O sea, Dios viene y declara justo al pecador solamente con base en los méritos de Cristo. Solamente en base en esa justicia perfecta de Cristo Jesús. Dios viene y le imputa el pecado suyo y mío, el pecado del que viene a creer en Cristo Jesús, lo imputa a Cristo Jesús en ese sacrificio que Él hace en esa cruz. Y por otro lado nos imputa a nosotros, o sea, nos acredita a nosotros la obediencia perfecta que Cristo Jesús tuvo de la ley de Dios, nos la adiciona como si usted y yo hubiésemos sido gente perfecta, que nos condujésemos con toda rectitud. Ese es el intercambio extraordinario que sucede ahí en esa cruz. Nicodemo siempre pensó que la salvación era gesta propia, era algo que surgía de su compromiso religioso. Y Jesús, usando referencias que en este momento está conectando con conceptos que están manados del Antiguo Testamento, como el agua y el Espíritu, hace ver lo opuesto. Nadie puede, sino Dios, sacar, al final de cuentas, nadie puede sacar algo limpio de algo inmundo. Es lo que está, o sea, espiritualmente hablando, no está en la facultad del hombre el hacerlo. Es lo que dice Job, capítulo 14, verso 4, la Nueva Traducción Viviente dice así: ¿quién podrá sacar pureza de una persona impura? Nadie. ¿Quién lo dice? Lo dice Dios. O sea, no hay nadie puro, por supuesto. No hay nadie limpio. Todos en la caída quedamos contaminados, quedamos expuestos a una naturaleza caída. Solo Jesucristo cambia esto en la vida de las personas. Es solo por el actuar del Espíritu Santo de Dios que se produce una santificación de algo que está caído. El Salmo 51, el verso 5, con la Nueva Traducción Viviente dice así: pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Hay un condicionamiento a una actitud pecaminosa. El nacer de la carne, nuestra naturaleza está corrompida. ¿Desde dónde? Desde el seno materno. Usted deja a un niño a la libre, usted va a ver que hace maldades, que está inclinado a una condición pecaminosa. Efesios capítulo 2, verso 3, la Nueva Traducción Viviente dice así: todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y las inclinaciones de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Y esas son palabras que son absolutas. Nadie puede excluirse de esto. Yo puedo tener cualquier opinión sobre méritos personales o méritos de alguien que yo digo, es que esa persona es tan buena que se merece el cielo. Mi abuela, que es santa, por supuesto, una mujer muy linda y todo, pero lo importante al final de cuentas en todo este diagnóstico es: ¿qué dice Dios?
Y yo tengo que remitirme a lo que la palabra del Señor dice. El diagnóstico divino de todo ser humano en su primer nacimiento es ese. Por tanto, es preciso pasar por un segundo nacimiento para poder entrar en el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo, lo que el Señor dice. Y eso tiene que realizarse por la obra del Espíritu Santo que viene a santificar después de haber sido sellados usted y yo. Porque el proceso de santificación es un proceso paulatino que nos lleva toda la vida. El sello es del momento en que usted y yo somos considerados pueblo del Señor. Efesios capítulo 1, verso 13, dice: y en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, el sello del que habla Pablo aquí se refiere a una marca oficial de identidad. Usted es pertenencia de, usted tiene identidad con Cristo. ¿Qué es identidad? ¿Qué es la marca? Es el bautismo, es el ser revestido de Cristo. Usted y yo hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, que es lo que hace Cristo en nosotros. O sea, ¿cuál bautismo? Aquí no se refiere al bautismo en agua, está refiriéndose al bautismo espiritual que ejecuta ¿quién? Cristo Jesús al darnos su Espíritu. ¿Quién es el que da el bautismo espiritual? Juan lo dijo: yo los bautizo con agua, pero viene uno tras mí que los bautizará con Espíritu Santo. Entonces estamos hablando de una circuncisión, de un bautismo, todo espiritual. ¿Estamos de acuerdo? No estoy sacando nada de donde está. Y eso va a ser un sello permanente hasta el tiempo final de la resurrección, que se va a mantener como un sello indeleble, propiedad de Dios, apartado por Dios. Mío eres tú, yo te escogí, yo te llamé. ¿Por qué? Lo hizo Dios. Él es Dios, Él es soberano. Romanos capítulo 6, verso 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, la santificación, el ser cada día una mejor persona, más inclinada a las cosas correctas, es un fruto que emana de esta acción que empezó en un momento dado donde usted y yo, sin conocerlo prácticamente, veníamos al entendimiento de que Cristo Jesús pagó el precio de nuestra falta. El beneficio de esto, de siervos de Dios, somos para santificación. O cada día hay que ir depurando más y más esas antiguas inclinaciones pecaminosas. Y el resultado final, ¿qué es? Vida eterna, garantizada por el sello que usted y yo hemos recibido de parte de Dios. Amén. Eso es lo maravilloso de eso. Romanos capítulo 8, verso 11, la Nueva Traducción Viviente dice así: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de entre los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Aquí está llevando a otra dimensión incluso. O sea, el proceso comenzó con una elección que Dios hizo de cada uno de nosotros. Ahí incluyó el hecho de que nos convirtiéramos en hijos de Dios, en un momento dado donde somos llamados a salvación, donde somos considerados pueblo del Señor. Pero va a culminar en una glorificación que se va a realizar en una plenitud, en una herencia completa, con cuerpos transfigurados, que Dios va a transformar. ¿Cuándo? En la segunda resurrección. Si ya nos hemos muerto, pues seremos resucitados, y si estamos vivos, pues seremos elevados, llevados y transfigurados, dice la palabra. Es lo que va a suceder en ese culminar del tiempo con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué gloria es a la que usted y yo estamos llamados a vivir, a experimentar. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13 dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual nos llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el escogimiento lo hace Dios. Clarísimo la palabra lo dice. Pero el vehículo que Dios usa es el Evangelio, la predicación del Evangelio, para una herencia que es segura, que es eterna, que es sellada por el Espíritu Santo en la vida de cada uno de los que son hijos de Dios.
Amén. Y entonces, así que, aunque nosotros pudiéramos pensar, como piensan los orientales de pronto en sucesivas reencarnaciones y que alguien reencarna en algo para convertirse en algo mejor, amados, nada puede de ninguna forma corregir lo que es nacido de carne. Carne es. Solo lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Y esto no lo hace nada más ni nada menos que solamente la obra espiritual que Dios opera en el corazón de cada uno de los nacidos de nuevo. Por eso dice el verso 7, así que no te sorprendas cuando dije, tienes que nacer de nuevo. Una persona acostumbrada, en el caso de Nicodemo, a ver sus obras como las causantes de la salvación, de pronto entra en crisis ante un entendimiento de la salvación como un don de Dios, como un regalo de Dios, donde algo debía suceder, pero era de parte de Dios para recibir la vida. Amados, hoy hay mucha gente que entra en la misma crisis, cuando piensa que, pues yo no hice nada, y yo no tengo que sostenerla. Y se sorprende de pensar que Dios lo escoge, que Dios lo llama, que Dios lo sella y que Dios lo sostiene. Cuando usted entiende eso, lo único que queda es rendirse al Señor y tirarse y adorarlo y amarlo y quererlo y decirle, Señor, solamente por tu gracia, solamente por tu gran amor. Si alguien dice, no, ahora como Dios hace todo, hagamos fiesta y vivamos como chancho, amado, nunca entendió la obra de Cristo, nunca comprendió lo que sucedió en la cruz. El verdadero Hijo de Dios tiene una muerte a sí mismo por el gran deseo, porque hay una ley escrita ya en su mente y en su corazón. No es simplemente algo escrito en la piedra, ahora hay un corazón sensible que entiende, que palpa lo que Cristo Jesús hizo en esa cruz. Y entonces hay un deseo de vivir una vida transformada. Por eso dice la palabra en Efesios 2:8, muy conocida por todos, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, no de vosotros, es un don de Dios. O sea, el regalo, la gracia, es oferta, es regalo, es entrega, es algo que usted no hizo nada, es algo que se lo dan, usted no lo merecía, es algo que se da por medio de la fe. Dice alguno, la fe, yo soy una persona de fe. Y inmediatamente dice, eso no de vosotros, es un don de Dios. O sea, ni siquiera la que yo puedo considerar mi fe hizo algo, es la fe de Cristo en mí que me permite creer y me permite entender para que no sea por obra humana, para que no haya ninguna gloria en ningún ser humano. Todo obedece al único y suficiente Dios, al cual merece toda la gloria, toda la honra y todo el honor. No es algo que venga por una descendencia racial, sino por soberana disposición de Dios. Tampoco yo tengo que ver en cuanto a que tenga algún mérito humano, no. Solamente es gracia y llamado divino. Amén. Solamente. Y eso es lo que tenemos que entender en esta palabra. Y termina este pasaje que estamos analizando en el verso 8. De hecho, va a seguir, es un pasaje sumamente rico. El capítulo 3 de Juan es extraordinariamente rico. El verso 8 dice, el viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene, ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. El viento no se puede controlar. Si bien podemos usted y yo observar sus efectos, podemos ver que de pronto se bota algo, pero ni siquiera podemos ver cuál es su dirección, es incierta. A veces son remolinos que no se sabe ni de dónde vienen, simplemente es una cosa que se suscita. Lo que está haciendo ver, así es la obra regeneradora, soberana del Espíritu Santo en los corazones de los seres humanos. Así es algo impredecible, no se puede controlar sus efectos, yo no puedo direccionar, yo no puedo pretender pensar que tengo el gobierno de lo que el Espíritu Santo va a hacer aquí en este momento. Son visibles en las vidas de los regenerados, de los nacidos de nuevo, sus efectos, por supuesto. Pero solo usted y yo lo que podemos hacer es, y lo que debemos hacer, es predicar las buenas nuevas de salvación. Es lo que tenemos que hacer, la acción que venga sobre eso, la acción soberana, lo incomprensible, lo misterioso, es de Dios. Y Él lo está diciendo palpablemente en la palabra. No es algo que yo pueda decir, tengo el control. Algunos, yo recuerdo expresiones de alguien que decía, hay que saber manejarse en la unción y poder manejar el Espíritu en ese momento. Dios mío, qué fatalidad de expresión, qué arrogancia, qué prepotencia, que yo voy a manejar el Espíritu Santo de Dios.
Él hace lo que quiere, cuando quiere, y con quien quiere y como quiere. Alguien con el orgullo religioso, como Nicodemo, y confiado en su propia salvación por la observancia de una ley rigurosa de Moisés y el cumplimiento de preceptos religiosos, amados, este mensaje es toda una revolución en su mente. Este mensaje es toda una humillación a su orgullo religioso. Y hoy vemos a mucha gente que se sienten golpeados porque sienten, y yo no hago nada. ¿Y cómo que Dios hace todo? Dios hace todo. Dios es el que escoge, Dios es el que llama, Dios es el que capacita, Dios es el que nos permite llegar a casa. Él conoce el camino. El Espíritu Santo conoce el camino a casa. Nosotros simplemente nos tomamos de su mano y tenemos la garantía de que los que Él tomó de su mano, nadie se los va a arrebatar. Y podemos caminar con esa confianza. Nadie puede encadenar, nadie puede monopolizar, nadie puede manipular al Espíritu Santo de Dios. Alguna gente pretende, hoy tenemos culto de unción y milagros. Amados, eso es una estafa. Eso es contrario a la palabra del Señor. Es totalmente en contra de lo que acabamos de estar estudiando. Viento sopla donde quiere. Así es el Espíritu. Nadie puede decir, sople para acá, sopla para allá. Y algunos hasta soplan para decir, ahí va, ahí se los mando. Es totalmente libre de otorgar el flujo de gracia, de poder, de dónde, cuándo, cómo y con quien quiere. En la dimensión que lo quiere, en el grado que lo quiere, Él lo determina. Ante el fruto del Espíritu Santo no hay acción humana, no hay ley posible. Es lo que Gálatas 5:23 dice, después de decir todos los frutos del Espíritu, dice, contra tales cosas no hay ley. O sea, no hay nada que pueda hacer yo para que eso se geste. Es Dios el que realiza todo. Ya nuestras violaciones, por decirlo así, a los preceptos fueron crucificados en Cristo Jesús. Él sufrió por nosotros la maldición de la ley, por todas nuestras transgresiones, por todo lo que nosotros habíamos hecho. Hay veces que se quieren hacer cosas para ganarse, para tener el sentir, es que yo lo obtuve. Amado, lo único que podemos hacer es sencillamente tirarnos y adorarlo y exaltarle. ¿Ve lo que dice Gálatas en una forma contundente? Y casi vamos cerrando el tema con eso. Gálatas 3, capítulo 10. Gálatas capítulo 3, versos del 10 al 14. La Nueva Versión Internacional dice así: todos los que viven en las obras que demanda la ley están bajo maldición. Porque escrito está, malditos sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado. Y es contundente, ahí dice nadie, no dice unos sí, otros no, nadie delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe, por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas, dice la ley. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Así sucedió que para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegase a las naciones y para que por la fe recibiésemos el Espíritu según la promesa. Qué maravilloso es que Cristo Jesús viene a materializar esa redención al producir en nosotros ese nuevo nacimiento en personas de toda lengua, de toda tribu, de toda raza, de todo pueblo, las cuales son llamadas a recibir una promesa que Dios da a Abraham. Una promesa a aquel que es el padre de la fe. Al final de cuentas, el padre de realmente los que son de la fe, el de Israel de Dios. Porque si Abraham es padre de esa multitud que Dios le aseguró desde Génesis 12, ¿sobre cuál Israel está aplicándose eso? Sobre el Israel de Dios. Sobre todos aquellos que son de la fe, todos los que son la iglesia de Cristo de todos los tiempos. Desde aquel momento que se da la promesa hasta el tiempo actual. Es un pacto por generaciones, sobre una iglesia, un pueblo que la aparta. Y las únicas dos obras que podríamos decir que son de acatamiento, que ha dejado a manera de sacramentos, son para testimonio y para unidad. No para meritocracia, no para que yo obtenga algo, que de pronto a veces se malentiende. El bautismo y la Santa Cena. En el bautismo, amados, simplemente yo estoy diciendo, me hago una con Cristo, me identifico con Cristo.
Y la Santa Cena, usted y yo, amados, somos uno en Cristo Jesús, somos el cuerpo de Cristo. Tengamos comunión unos con otros. Es la unión con los hermanos. Son los dos sacramentos que identifican que nuestra unión vertical y nuestra unión horizontal. Y hasta la fecha, esos dos elementos, hasta la fecha, la iglesia no deja de pelear sobre cómo practicarlos, sobre quién los debe practicar, sobre cómo se deben practicar, bajo qué entendimiento se deben practicar, bajo quiénes lo deben recibir. Cuando el Señor al final lo que dijo fue que todos sean uno. Como tú, oh Padre, y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros. Y a veces nos cuesta, los únicos dos sacramentos que de alguna forma conectan en una acción que yo puedo decir que puedo llevar a cabo, de pronto se suscita un montón de peleas. Que Dios en realidad nos encuentre amándolo, reconociendo su gracia, reconociendo que ya no hay nada que me pueda tener en una condición de deuda. Qué hermoso es sentirse usted free, libre de jaranas. Qué lindo, ¿no? Decir usted, no le debo nada a nadie. Qué rico se siente esa paz. Y qué hermoso saber que nuestra eternidad tiene ya un saldo a nuestro favor. Porque alguien anuló todos los cobros que usted y yo teníamos. Y dice la palabra en Colosenses 2:14, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Los pecados de cada creyente fueron puestos ahí en la cuenta de Cristo, clavados en esa cruz, mientras Él pagaba un castigo en nuestro lugar, de tal forma que Él estaba ahí satisfaciendo una ira justa de Dios contra los delitos de pecados que requerían un pago total de la deuda, y el pago de esa deuda, que era pecado, era muerte. Por eso Él murió en la cruz, por usted y por mí. Por eso el Hijo de Dios merece toda la gloria, toda la honra, todo el honor y toda la alabanza. Por eso yo lo único que podemos hacer, alabado sea el Señor, alabado sea el Dios de toda gracia, de todo favor, que nos ha permitido a usted y a mí nacer de nuevo, no por voluntad humana, no por voluntad de carne ni de sangre, sino por voluntad de Dios. Él es digno de ser exaltado. Yo le invito a que en este cántico, que es un cántico que se ha perdurado por los tiempos de la iglesia, podamos agradecer a ese buen Dios la sublime gracia que Él ha expresado sobre todos y cada uno de los que son de la fe, cada uno de los nacidos de nuevo. A Él exaltamos. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó de mi maldad, me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Te alabamos, oh precioso Rey. Exaltado seas tú, tu nombre sea por siempre glorificado, por esa sublime gracia, Señor, que nos cobija, que nos hace llamarnos hijos del soberano, el hacedor del cielo y de la tierra, Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Salvador.
Tú nos has hecho nacer de nuevo, Señor, por el agua y el Espíritu, por tu palabra y tu Santo Espíritu, Señor, que vienen a limpiar toda iniquidad, toda una maldad, Señor, a través de la predicación de la palabra. Nos ha sellado, Señor, con un sello indeleble que dice propiedad del reino de los cielos, apartado para la gloria eterna. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no expresarte todos los días de nuestra vida gratitud, amor y alabanza al que es digno de todo ello, Señor? Hoy nos postramos delante de ti como iglesia. Señor, nos inclinamos ante ti y te decimos, Señor, mi vida, Dios, mi vida es tuya, te pertenece a ti. Tú la compraste, tú pagaste el precio. Yo me humillo ante ti, Señor. Permíteme abandonar toda obra pecaminosa. Permíteme, Señor, hacer a un lado todo aquello que, Señor, me ha apartado de ti. Quiero todos los días de mi vida, Señor, dar gloria, dar honra, dar honor, dar alabanza al que es merecedor de todo ello, Señor. Yo renuncio a todas las formas de pecado, Señor, adheridas a mi corazón. Te pido perdón. Y oro para que, Señor, por tu Santo Espíritu me permitas hacer morir estas obras de la carne en mi vida, Señor, y en la vida de mi hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Él es digno de ser exaltado, Él es digno de recibir la gloria. A Él damos todos y cada uno de los días de nuestra vida honor y alabanza. Los presentes, ustedes darían gloria al Señor. Gracias, Señor. Damos gloria a tu nombre, Señor. Tu nombre sea exaltado, tu nombre sea glorificado. Que todo lo que respira alabe y glorifique el santo y precioso nombre del Rey de Reyes, del Señor de los Señores, Jesucristo, nuestro Señor. Alabado sea por siempre. Amén y amén. Qué bueno es alabar al Señor. Qué bueno es entenderlo. Cuando usted y yo tenemos este tesoro adherido a nuestro corazón, a nuestra mente, ese entendimiento, amados, no nos lo quita nadie ni nada. Puede venirse lo que se quiera venir, puede suscitarse lo que sea, pero ¿qué nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Todo tiene un propósito. Al final de cuentas, Dios permite cosas con un propósito. Y estoy seguro que, bueno, propósitos tendrán todo esto. Yo nunca me pensé predicar así. Dios mío, qué cosa más molesta, mira qué difícil. Pero bueno, aquí estamos jalando por ratos un poco de aire como puede uno para poder hablar. Pero aquí estamos, dándole gloria a Dios y reconociendo que Él ha sido bueno en gran manera. Quiero que nos unamos en dos sentidos de oración. Uno es por la sanidad, por que Dios toque la vida física de doña Felicia, la mamá de Diego, que está internada en el Hospital México, está un poquito delicada. Que Dios se glorifique en su vida, que Dios haga aquello que ha de ser y que, bueno, traiga paz a toda la familia también en cuanto a que puedan estar confiados en los propósitos de Dios. Y cualquier otro que tenga alguna afectación de salud, pues presentémoslo en esta hora. Yo creo mucho en ese poder que actúa a través de la oración de fe, que dice que la oración del justo puede mucho. Así que unámonos y orámosle al Señor para que Él se glorifique en eso. También quiero decirles que el día de hoy murió don Socorro, un querido amado hermano que predicó a tiempo y fuera de tiempo. Murió en el hogar de ancianos. Vamos a estar posiblemente con la familia de él dentro de unos minutos, teniendo un acto ahí pequeño en el cementerio, pero para que Dios lleve paz a sus familiares y puedan tener alivio en estos momentos. Así que vamos a presentar esas dos intenciones. Padre, damos gracias porque tú has sido bueno en gran manera. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia que perdura para siempre, Señor. Oramos para que, Señor, tú te glorifiques en la vida, Señor, de doña Felicia y pueda, Señor, ella ver el favor y la gracia tuya en estos momentos de aflicción. Conforta su corazón, conforta su vida. Señor, clamamos por una sanidad en el cuerpo físico de ella, Señor. Haz en ella, Señor, lo que más honra y gloria dé a tu santo y bendito nombre. Permite que Diego, su hermano, sus familiares puedan estar, sus nietos, todos, Señor, confiados, seguros de que, Señor, tú estás en control. Tú tienes el gobierno universal. Haz, Señor, señal para bien
y sea tu nombre glorificado, sea tu nombre exaltado. Gracias por don Socorro, Señor, por tantos años que le diste, por su celo por predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Padre, gracias por que hoy le has permitido, Señor, encontrarse contigo, Señor, en el reino eterno. Gracias, Señor, oramos para que tú confortes la vida de sus familiares y puedas traer paz. Y permítanos, Señor, el poder ser un instrumento de paz al poder compartir con ellos en este día. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos honor y gloria a ti, Señor. Me decían, no pude ver qué era ahorita. Bueno, hay un asunto para el próximo domingo. La idea tentativamente inicial es tener dos servicios. Acuérdense que se nos permite tener un tiempo máximo de 1 hora, 15 minutos por servicio. Y la intención es tener 2 servicios durante la mañana. Entonces va a haber un servicio de 8:30 a ser antitos de las 10 de la mañana, 9:30 pasaditos, mientras se hace limpieza y se acondiciona todo para el segundo servicio que comenzaría a las 10 de la mañana. La forma en la cual usted puede ser parte de esos servicios, todos los que están en sus casas, es a través de un link. No es una aplicación de bajar en el teléfono, sino que es un link, o sea, una página en internet que le va a hacer llegar vía WhatsApp a cada uno de ustedes. La idea es que a partir de hoy, estos días, yo le voy a mandar a todos los servidores, a todos los que han ocupado puesto de liderazgo y demás, el link para que usted a su vez se lo mande a todos sus contactos de iglesia, a todos los que saben que son una parte de la iglesia del Renuevo. La idea es que no se quede nadie sin que le llegue ese link. El link nada más abre una página, cuando usted entra en el link, abre una página donde es una matrícula, donde pone el nombre, lo hace la persona. Si es una burbuja social, por ejemplo, si viene una familia con 3 personas, pues sencillamente lo abre una persona de esa familia y solicita el espacio para 3. Así es, Mayer. Ok, solicita el espacio para 3, para 2 o para los 4 si son una burbuja social. La idea es que cuando usted hace eso, inmediatamente se le reserva un espacio. Las sillas en el salón van a estar numeradas. Y usted, cuando se reserva el espacio, usted va a saber cuál es el número que le corresponde o de su burbuja. La idea es que el día previo, sábado posiblemente, ya vamos a saber cómo está distribuido. Entonces la idea es que las sillas estén acomodadas para esas burbujas. Si hay que meter un poco más de sillas en torno a alguien, de modo que al final de cuentas la gente llegue a sus espacios sin que eso se altere de ninguna forma. Eso porque tenemos que cumplir con un máximo de 125 personas por servicio, aparte de la gente que está como servidores. Son 125 sentados acá. Entonces nos va a dar espacio para 250 más los servidores, que pueden ser más o menos 10, 12 personas. Así que estamos hablando de ahí 160 y algo, 170 personas. Así es como va a funcionar. A todos les vamos a hacer llegar ese link para que se incluya. Si está interesado, sabemos que al inicio, pues, esto es todo un ajuste. Todos los que están en sus casas, sepan que se han extremado las medidas de higiene, y todos los que están aquí, pues yo creo que estamos más confiados que ir a cualquier lugar, a cualquier supermercado, a cualquier lugar, porque aquí estamos distanciados, entramos con separación, entramos lavándonos las manos, entramos registrando la temperatura, sanitizando los pies. Bueno, aquí estamos como para entrar en sala de operaciones, gracias al Señor. La idea es que si alguien tiene algún síntoma, siente algún problema de los síntomas que se conoce que son propios de este virus, pues mejor que se quede esperando a cualquier, ya sea que se suscite algo o no, pero que mejor se abstenga de venir. Y si es una persona de riesgo importante, pues también que se cuide en su casa. Es lo que por lo menos las autoridades dicen, y es lo que nosotros pues les podemos transmitir en esta hora. Amados, les bendigo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, conforme el Señor dijo: así bendecirás a mis hijos.
declararás mi nombre sobre ellos y yo los bendeciré. Señor, precioso Rey, oro por tu bendición sobre la iglesia presente y la iglesia, Señor, en cada uno de los lugares donde, Señor, están conectados con esta señal. Que el Señor Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Que ese buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese buen Dios alce sobre ti su rostro, llene tu vida, llene tu casa, llene tu corazón de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Dios les bendiga, mis amados, se les ama mucho. El Señor les colme de favor. Gracias. Damos gloria.